Escritorio remoto es la funcionalidad que tienen los sistemas operativos Windows de poder conectarse una máquina a la otra en la red o en forma remota para poder trabajar como si estuviese dentro de la misma, ¿ya? La ventaja de esta herramienta es que no hay que instalar otros programas, que si bien hay otros programas para hacer lo que es conexión remota, hay varios que ustedes los pueden bajar por ahí, instalarlo en los equipos, TeamViewer por ahí, ¿cierto? Logmain, BNC. Aquí nosotros la idea es no instalar nada, sino que usar las mismas herramientas que trae el sistema operativo para hacerlo lo más simple posible, ¿ya? Entonces, lo que queremos lograr finalmente es que del equipo 2, el segundo equipo, nos conectemos al equipo 1, ¿cierto? Y trabajemos como si estuviésemos dentro del sistema operativo, con todos los recursos, con todas las propiedades correspondientes. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es ir al equipo 1, al Windows 1, y habilitar el acceso, ¿cierto? Y a un usuario darle los permisos para conexión remota. Son dos cosas que hay que hacer. ¿Ya? Darle los permisos y a un usuario asignarlo a ese grupo. Vamos primero al usuario en el Windows 1. ¿Ya? Vamos a administrar. ¿Dónde están los usuarios creados? En usuarios y grupos locales. ¿Ya? Y vemos el usuario o el segundo usuario que nosotros creamos. No lo vamos a hacer al administrador, sino que el otro usuario. ¿Ya? Vamos a las propiedades. Luego vamos a miembro de. Y ahí sale a qué grupo pertenece. Por defecto pertenece a qué grupo? Administradores. Ya cuando creamos la cuenta, ¿a quién pertenecía? ¿A qué grupo pertenecía por defecto? A usuarios, ¿cierto? Siempre a usuarios. Y nosotros lo promovimos a un nivel superior. Ahora lo vamos a agregar a otro grupo. Ya va a pertenecer a otro grupo. Y el grupo que permite la conexión remota. Entonces, nos vamos a ir a agregar. Vamos a ir a opciones avanzadas. Buscar ahora. ¿Ya? Entonces al usuario al que tenemos creado nosotros lo vamos a agregar a un grupo que se llama usuarios de escritorio remoto, el que está casi de los penúltimos en el listado. A ver si se perdieron un poco, lo vamos a hacer de nuevo. Entonces estamos en el usuario que tenemos creado, recuerden que ese es el nombre válido. Ya, en las propiedades, miembro de, y lo vamos a agregar a un grupo. Agregar, opción avanzada, buscar ahora, y casi al final está el grupo que se llama usuarios de escritorio remoto. Y lo habilitamos y habilitamos. Entonces ahora va a pertenecer a dos grupos, ¿cierto? A administradores y usuarios de escritorio remoto. Ya. Recuerden que con el usuario que recién estamos nosotros configurando, desde la máquina 2 nos vamos a conectar a la máquina 1 por red, ¿cierto? Esto lo podría usted aplicar de su lugar de trabajo al hogar, ¿cierto? O trabajar al revés, del hogar al trabajo mediante un usuario de escritorio remoto. Puede entrar a la máquina de la empresa, lo puede hacer, ¿cierto? O a su PC que tenga en la casa, también lo puede hacer. Tenemos habilitado entonces el permiso del usuario y asignado a qué grupo debe pertenecer, usuarios de escritorio remoto. Y ahora lo que nos queda por hacer es habilitar el servicio en la máquina a la cual queremos conectarnos. Y entonces en este equipo, en el Windows 1, en el primer cliente, nos vamos a las propiedades, ¿ya? Nos vamos a la configuración después avanzada, propiedades, configuración avanzada. Y ahí aparece una pestaña que se denomina acceso remoto. Y en acceso remoto, ¿cierto? Habilitamos la función que está al medio, la que dice permitir conexiones desde los equipos que ejecutan cualquier versión de escritorio remoto. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos habilitando este protocolo de comunicación y esto nos va a permitir que cualquier máquina que tenga el sistema operativo Windows se puede conectar a esta máquina que le estamos permitiendo el acceso. Por ejemplo, desde un Windows XP a un Windows 7, desde un Windows 8 al Windows 7, desde un Windows 10 al Windows 7, ¿ya? Y aplicar, aceptar. Ahora vamos a comprobar que esto funciona, ¿ya? Vamos a comprobar que funciona. Desde el otro equipo, desde el Windows 2, ¿ya? Primero vamos a tener que ver si hay conectividad. Vamos a hacer un ping.
al Windows 1. Recordar que la dirección del Windows 1 es la 192.168.1.10. ¿Ya? Primero probar que conecte, hacer un ping a la dirección IP del Windows 1, ping a la 192.168.1.10, y luego que prueban el ping, ¿cierto? Que ejecutan, le resulta el ping, abren la aplicación que trae instalada nativamente el equipo cliente, que se llama conexión a escritorio remoto. Conexión a escritorio remoto. De ahí comprueban. Entonces, ¿cómo me conecto al otro equipo? Con la misma dirección IP a la cual hice prueba y me dio resultado. A la 192.168.1.10, ¿cierto? La IP del equipo 1, ¿cierto? Va a conectar y le va a pedir el nombre de usuario y la contraseña para conectarse, que es la que habilitamos recién en el otro equipo. Y ahí le va a iniciar sesión en la otra máquina. ¿Ya? Les va a aparecer un mensaje, una advertencia que les va a decir que ustedes se están conectando en forma segura al otro equipo. Ese mensaje es lo que me muestra que la conexión es cifrada y la aceptan. Y ahí se genera la conexión remota. Entonces inmediatamente yo desde el equipo 2 me conecto al equipo 1 y estoy trabajando, ¿cierto?, en la otra máquina, como si estuviese dentro de la otra. Y veo los recursos, ¿cierto? Veo los software, los archivos que debe tener instalado la otra máquina. Mientras estamos en ejecución en la máquina 1, la máquina 1 queda bloqueada, ¿cierto? Porque nosotros tomamos el acceso y estamos trabajando en el otro sistema operativo. ¿Ya? Pero al bloquearse, ¿se cierra lo que viene en pantalla en la sesión? Claro, queda así, po, cerrada la sesión y aquí estoy yo conectado desde el otro equipo trabajando en la máquina. ¿Ya? De esa forma sirve para hacer asistencia remota, para trabajar remotamente. Claro, porque no tengo ningún fondo pantalla, por eso. Pero estoy conectado desde esta máquina hacia la otra. Si yo quiero, por ejemplo, iniciar sesión acá, lo que va a hacer me va a botar la conexión. ¿Ve? Y arranqué en la máquina local. Y aquí estoy en forma remota. Entonces pongo la dirección IP, la contraseña y entro a la otra máquina. Me autentifica y entro. Desde la otra máquina funciona el audio y cosas así. Funciona todo porque me trae todos los recursos de la otra máquina. Tarjetas de video, carpetas compartidas, puerto USB. Técnicamente es como que estoy en el otro equipo. Por eso se trabaja harto con escritorio remoto cuando ustedes tengan que usar una máquina que no está en la misma ubicación nuestra. Por ejemplo, la tengo en la casa y estoy desde el trabajo. Suelo colocar, por ejemplo, una canción en un video. Y el audio, esa. Es que, ojo, tú estás entrando en la máquina aquí, es como si estuviese presencial en la otra máquina. Estoy sentado en el escritorio de la otra máquina. Entonces, si en el otro equipo tú tenías algún programa instalado, aquí va a estar, porque tú te traes todo el escritorio completo. Todo. Y todos los archivos que tenga el equipo también, pues todo. Todo es la realidad. Si usted quiere sacar un archivo de eso, pasarlo a su computador, ya, directamente. ¿Se tiene que descargar el archivo o aparece directamente sin...? Tengo que descargarlo porque yo lo que estoy entrando es la otra máquina, tendría que mandármelo por una nube, por correo hacia mi equipo, Ah, ya. para poder compartirlo. Es trabajar en forma remota en la otra máquina. Eso es lo que estamos haciendo. Se ocupa bastante cuando tú tienes que asesorar o ir a una empresa y no estar presencialmente y hacer todo de forma remota. Yo trabajo harto escritorio remoto, configuro el equipo de la empresa y después me conecto a ese equipo y no tengo que ir físicamente. Si hay algún problema, por ejemplo, el fin de semana, tú te conectas y lo haces remotamente. Y estás trabajando en el dispositivo. Ya. Y ahí habilitamos el escritorio remoto. Cualquier sistema operativo Windows trae la herramienta. ¿Ya? Porque en cualquiera se puede hacer. Ya.
Como nosotros en el taller anterior ya nos aprendimos a conectar remotamente, esa forma sirve para dar soporte o asistencia remota a otro equipo, ¿cierto? Por la misma red. Eh, También nosotros tenemos que empezar a trabajar o aprender lo que es el uso de la línea de comando, ¿ya? Si bien muchas de las tareas o soluciones se pueden dar con interfaz gráfica, también hay que familiarizarse con lo que es la interfaz de línea de comando y cómo podríamos trabajar dentro de un equipo. Entonces vamos a hacer alguna tarea básica. Primero en el equipo 1, ¿cierto? En el equipo 1 vamos a abrir la línea de comando CMD, la interfaz de línea de comando, y vamos a comenzar con la creación de directorios o carpetas dentro de un equipo, ¿ya? Cuando nosotros iniciamos la línea de comando, ya, a donde nos deriva por primera vez es al PROM. ¿Qué es el PROM? Es la ubicación donde estamos situados, ¿cierto? En qué nivel estamos. Siempre por defecto, al nivel que los va a tirar es a la cuenta en la que están trabajando. ¿Ya? Por eso aparece c.user y el nombre del usuario, ¿ya? Entonces, si yo quiero ver qué más hay alrededor de esa carpeta, ejecuto un comando, ¿ya? El comando dir, ejecuto el comando dir, y ahí me dice qué otras carpetas están en el nivel que estoy trabajando, ¿ya? Entonces, si yo lo voy viendo mediante interfaz gráfica o mediante línea de comando, debería aparecer lo mismo, ¿ya? Dir me muestra qué otros directorios hay, ¿cierto? Y aparece la fecha de creación de los directorios y la hora en la que están creados, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es empezar a navegar por directorios a distintos niveles del disco duro. Vamos a ir al disco C, a la raíz del disco C, al inicio. Por lo tanto, para salir de ese nivel lo hacemos con el comando cd dos puntos abajo, cd dos puntos. Entonces así salimos de la carpeta principal y entramos a la carpeta user. De ahí veo lo que hay dentro de esa carpeta. ¿Con qué comando? Con dir. Ya. De ahí aparece la carpeta pública y la carpeta, ¿cierto?, de los usuarios que vamos creando en el sistema operativo. Ya. Comando dir para mostrar, cd dos puntos para salir. Ahora quiero salir de user al inicio. Sería cd dos puntos. Y ahí estoy en el disco C. Ahí ya estoy en el inicio o en la raíz que se denomina también del equipo. Y ahí ejecuto nuevamente el comando dir. Y van a aparecer, ¿cierto?, todas las carpetas de instalación o las carpetas del sistema operativo en las que estamos trabajando. Entonces, cd, dos puntos abajo, vamos saliendo de nivel. Comando dir me muestra lo que tiene una carpeta. Me muestra lo que tengo una carpeta. Si quiero limpiar la terminal, la línea de comando, porque hay muchos mensajes en pantalla, lo limpio. Y lo limpio con el comando cls. CLS, que es la abreviatura de clears. CLS. Y con CLS, ¿cierto?, me despeja y me deja la terminal limpia. ¿Con qué comando revisamos carpeta? Dir. Carpeta o directorio, dir, todo lo que hay. Con CLS limpiamos. Con cd dos puntos voy saliendo. ¿Ya? Entonces, ya que estoy en este nivel, estoy en el disco C del equipo, vamos a crear una carpeta, pero con comando. Aprender a crearla con comando. ¿Ya? Para crearla con comandos también se utiliza una sintaxis, y esta sintaxis es el comando mkdir. mkdir. Ya, que en realidad esto significa crear directorio. Make dir. Make dir, es la abreviatura. Make dir. Y el comando es mkdir. Entonces escribo el comando mkdir, doy un espacio y luego el nombre de la carpeta que quiero crear. Vamos a crear una que se llame ejemplo. Ejemplo 1. mkdir, espacio, ejemplo 1. Ejemplo 1. Enter. Y reviso con dir, ¿cierto? Reviso con dir. De ahí va a aparecer la carpeta recién creada. Debería aparecer con la hora y fecha de sistema de acuerdo al equipo que estamos trabajando. Tiene las 13:09, está la hora incorrecta. ¿Ya? Y me fijo también que la fecha que sí corresponde hoy día, pero la hora no es la correcta. mkdir, ¿cierto? Ejemplo 1.
y está la carpeta. Ya. Profe, ¿y cómo se vuelve a... si yo quiero volver a user, ¿cómo se hace? Ahí, ahora vamos a entrar, vamos a ir haciendo el ejercicio. Para ir saliendo era CD, dos puntos abajo, ¿cierto? Mira, tenemos una carpeta que se llama ejemplo. La creamos en el disco C. Esto para que tú veas que estás trabajando en la terminal. Yo también lo voy a ver en la interfaz gráfica. Voy a ir al disco C y efectivamente ahí está la carpeta, ¿cierto? Esto está con interfaz gráfica y esto está con línea de comando, ¿cierto? Es lo mismo. Estamos trabajando con dos tipos de interfaces. Ya recuerden que con esta podemos resolver problemas, podemos configurar el equipo. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hacer ahora es entrar por la terminal adentro de la carpeta ejemplo 1. ¿Ya? Bueno, si fuera por interfaz gráfica sería esto. Estoy dentro de la carpeta. Pero la idea es que lo hagamos con comando. ¿Ya? Evitemos un poco usar la interfaz gráfica para familiarizarnos con los comandos. Entonces, quiero entrar a esa carpeta que se llama ejemplo 1. Ahí ejecuto nuevamente el comando cd, pero en vez de poner los dos puntos abajo, el nombre de la carpeta, cd ejemplo 1. cd ejemplo 1. Entonces, ahí me dice que estoy dentro del directorio. ¿Ya? Dentro del directorio. ¿Sí? ¿Cómo sería para salir del directorio? cd, dos puntos abajo. Ahí lo aplicaría en lo que me preguntaba. ¿Cómo salgo de la carpeta? Salgo del disco, Podemos crear una carpeta. Perfecto, estamos dentro de la carpeta. Entramos. Salir sería cd dos puntos, salgo de la carpeta, comando dir para mostrar lo que tengo y cd nombre de carpeta, entro. ¿Ya? Estamos dentro del directorio. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Si ustedes quieren editar un texto, ¿ya? Quiero, ¿cierto? Si yo abro el bloc de notas, podría hacer un documento y guardarlo dentro, pero la idea es hacerlo con comando. Para eso yo abro con el comando edit, abro una terminal. Ejecute edit. Y va a abrir un editor. ¿Ya? Entonces aquí nosotros también podríamos aplicarlo como un bloc de notas. Escribo un texto y lo vamos guardando. Para salvar el documento, presionen la tecla, ¿cierto? El Alt R o el Alt para que le abra el submenú. Recuerden que esto no lo vamos a manejar sin mouse, a solo teclado. ¿Ya? Y ahí voy a guardar el archivo. Voy a File y lo voy a salvar. Save. Y le dan un nombre. ¿Ya? Para guardarlo como bloc de nota, lo tienen que guardar con la extensión .txt. ¿Ya? Entonces lo voy a guardar este archivo. Lo voy a guardar como nota.txt. Y se va a guardar dentro de la carpeta que estamos trabajando. Con el botón tabulador, ¿cierto? Voy buscando luego los símbolos hasta llegar al OK y aplico. Aplico. Y para salir, File y Exit. Entonces debería haber un archivo dentro de la carpeta. Con el comando dir lo reviso y debería estar ahí. Yo le di por nombre nota.txt. Sería edit y ahora el nombre del archivo. En este caso, edit nota.txt. Ya yo abro el documento y lo puedo corregir. ¿Sí?
Voy a poner ejemplo de nota, por ejemplo, modificada. ¿Ok? Salvo el documento. Salvo y salgo. ¿Ya? Para abrir el documento y para ya no solamente editarlo, abrirlo, basta que usted lo declare con el nombre, nota.txt. Y se abre directamente. Nota.txt y lo carga en el bloc de notas. Escribe el nombre del documento, nota.txt, y debería abrir su bloc de notas. ¿Sí? Ahí lo abren directamente dentro de la carpeta. Nota.txt, enter, y se abre el archivo. Entonces, ¿nosotros podemos llamar archivos o documentos creados con la consola? Sí, podemos hacerlo. Podemos editarlos también. Ya, para borrar, ejecuten el comando del. Ahí lo borré con del, espacio, nombre, archivo. Ya. Y debería desaparecer. Entonces, mkdir crea carpeta. Edit abre el editor y con del borramos carpeta o borramos archivo. ¿Cierto? Debería desaparecer. Y si quiero borrar la carpeta ejemplo 1, ¿cómo la borraría? Primero debo salir de la carpeta, ¿cierto? Salgo de la carpeta, la reviso, ahí está presente ejemplo 1 y la borro con el comando del. Sería del ejemplo 1. Me pregunta si deseo borrarlo, le digo que sí y se va a la carpeta. Ahí desaparece. Toda esta memoria. Así como nosotros estamos trabajando con algunos comandos, por ejemplo, ahora ocupamos el CD para navegación de carpeta, edit para abrir un editor, del para borrar, mkdir para crear, ¿cierto? Hay comandos que nos permiten ver información del sistema. Por ejemplo, yo quiero ver la fecha y hora. Comando date, ¿cierto? Me permite cambiar la fecha y hora del sistema. La fecha y hora se asigna en el formato día a día, mes mes, año a año. Por ejemplo, hoy día sería 1704, ¿cierto? 08, 2018. La hora se ejecuta con el comando time. Ya yo puedo cambiar la hora. Por ejemplo, dice que mi equipo tiene las 13:23, quiero cambiarla por las 16, sería las 16, 2.23, 2.00. Y ahí yo le cambio, ¿cierto? Le puedo cambiar la hora, siempre y cuando tenga los privilegios, que sea un usuario administrador. Ya, por eso me dice, el cliente no dispone de un privilegio requerido. ¿Ya? Entonces, si quisiese cambiar la hora, sería el comando time. Time para la hora, date para la fecha. Si simplemente quiero escribir en pantalla y mandar un mensaje en pantalla, se ejecuta el comando echo. Echo y va, ¿cierto?, entre comillas doble. Y mando un mensaje. Echo, hola mundo, ¿cierto? Y lo voy enviando en pantalla. Y limpiando con el comando clc. ¿Ya? Date para fecha, time para hora, echo para escribir. O esto, ¿cierto? Comilla doble.
Para reparar el disco duro o un volumen también se puede hacer con comandos. Nosotros estamos haciendo algunos comandos básicos para verificar información, ¿cierto? Para crear carpetas, para enviar un mensaje. Pero también podríamos aplicar un comando para recuperar un volumen que tenga problemas o un disco que tenga problemas. Entonces en este caso, ¿cierto? Estoy en el disco C del equipo y ejecuto el comando que se llama checkdix. CHK DSK. Checkdix. Así, directo. Estando dentro del disco. Entonces lo que va a hacer es va a encontrar los errores que tenga el disco C y los va a recuperar. Los va a reparar. Checkdix o SHK DSK. Ejecuto con Enter. ¿Cierto? Debo estar como administrador, perdón. Debo entrar como administrador. Estamos con la otra cuenta. Ya, vamos a hacer la prueba después para poder ejecutarlo. CHK DSK. Ya. ¿Esto podría repararme un pendrive? ¿Un volumen? Sí, exactamente. Ya la pregunta es, ¿cómo yo me cambio de volumen? Porque estoy en el disco C. Y supongamos que el pendrive va a tener el volumen en el disco E o el disco F. En el mismo ejercicio que tenemos nosotros por acá, tengo el volumen que se llama Z. Entonces, yo me debo cambiarme de unidad y reparar esa unidad. Para cambiarme de la C a la Z, ejecuto el comando Z, dos puntos. De ahí estoy dentro del volumen Z. Ejecuto un dir y me doy cuenta que Z solamente tiene un archivo que se llama ejemplo de XT, que lo hicimos en la clase anterior. ¿Ya? Para cambiarse de volumen del disco C al D, al F o al que ustedes quieran, se ejecuta la letra, dos puntos. Para volver al disco C, sería C, dos puntos. Para ir al volumen Z, Z, dos puntos. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo reiniciaríamos o apagaríamos este equipo? Con comando. La idea es que ocupemos lo menos posible la interfaz gráfica. También lo puedo apagar. Por ejemplo, se ocuparía el comando shutdown. Shutdown, espacio, guión A. O espacio, guión S. ¿Qué tiene diferencia uno con el otro? Que uno apaga y el otro reinicia. ¿Ya? Uno es para reiniciar la máquina y el otro simplemente lo apaga. Shutdown espacio guión S. ¿Qué me dice? Ahí está. Se va a cerrar, se va a apagar. Mandemos el comando de apagado, ¿cierto? Y vamos después a arrancar con el administrador. Tienen que estar ubicados en el volumen que quieren, ¿cierto?, revisar. En este caso voy a ver el volumen o disco C. Y ahí ejecuto el comando checkdix o chkdsk. Y comienza la reparación del sistema de archivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la reparación del sistema de archivo? Revisa todos los clústeres del disco y en el caso que un clúster esté, ¿cierto?, ocupado o un clúster esté dañado, lo recupera, lo arregla lógicamente. No es una recuperación física de los discos duros, sino que solamente es lógico. Pero puede recuperar sectores que estén dañados, sobre todo los dispositivos externos como un pendrive, ¿ya? Entonces revisa, comprueba y repara. Entonces yo reparé el disco C. Si quiero reparar el disco Z, me debo cambiar de unidad. Sería Z, dos puntos. Y estando dentro de ese volumen, ejecuto el checkdix. CHK DSK. Y ahí lo repara. Obviamente lo reparó mucho más rápido porque no tiene muchos archivos. Pues no, está vacío esa partida. Claro. Checkdix. Y ahí me da el resultado. CHK DSK. Siempre y cuando tengamos el permiso de administrador para poder ejecutarlo. Claro, si estoy como administrador puedo hacerlo. Comando date o time. Ahí está la hora cambiada. Comando time, la hora, minuto, segundo. Ahí está la hora modificada.
¿Qué nos queda hacer? El último comando, por lo menos, por consola. Ya hemos hecho varias cosas. Hora, fecha, reparación de disco. Vamos a desfragmentar. Ya, recuerden que desfragmentar es reorganizar el disco y limpiar los archivos basura, ordenarlo. El comando es bien sencillo. Primero ejecuto el comando de frac, de desfragmentación, de frac, espacio y luego la unidad. C, Z, F, la que yo quiero reparar, no reparar, desfragmentar. Por ejemplo, quiero reparar el disco C. Sería defrag, espacio, dos puntos, letra C. ¿Ya? No, con el nombre de la unidad. Es C, dos puntos C. Mira, defrag, puede ser con mayúsculo o minúsculo, no importa, y funciona igual. Quiero desfragmentar el disco C. Defrag, espacio, letra, dos puntos. De ahí ejecuta el asistente de fragmentación. Si quiero detener la desfragmentación, ¿cómo sería? Control, con control C, ahí dice, se cancela la operación. Perfecto. Se cancela. Formatear la partición Z. ¿Ya? Se va a borrar todo lo que tenía el disco, ¿cierto? Yo puedo dar formato a cualquier unidad menos a la que está en uso. Por lo tanto, no podría dar formato al disco C, porque está en ejecución. Voy a formatear el disco Z. Entonces el comando sería format, letra, dos puntos. Format Z, dos puntos. ¿Ya? Enter. Y listo, po. Y reviso el disco Z. ¿Qué debería tener? Nada. A mí me parece que el disco no existe. ¿Tienes el disco Z? Tienes que fijarte si existe. Claro, obviamente no existe. Ya. Format Z, ¿cierto? Y da formato. ¿Podría formatear un pendrive? Sí, pues, comando lo mismo. Formatear, desfragmentar. Entonces, chicos, para este taller de doble instalación o doble sistema operativo, lo vamos a hacer en la máquina 2, la máquina 1 la vamos a apagar, no vamos a trabajar más por ella por hoy día. Ya. Y dejamos solamente la otra. Vamos a trabajar en la máquina B o el cliente 2. ¿Qué tenemos que hacer en el cliente 2? Vamos a particionar el disco duro. ¿Ya? Recuerden que él eventualmente, a pesar que ve una carpeta en red, esencialmente tiene un disco duro instalado. Entonces vamos a tomar el disco duro nativo y lo vamos a dividir. ¿Con qué herramienta lo hacíamos? ¿Se acuerdan? Con administración de discos. ¿Ya? En el equipo 2. Entonces en administrar, vamos a ir a administración de disco y van a reducir el volumen. Lo vamos a dejar mitad y mitad. ¿Ya? El volumen C. Entonces, el disco C, que tiene el tamaño de 19.9 GB, hay que reducirlo. Y vamos a dejar para la instalación de Linux 10 GB. Y el resto para Windows, ¿cierto? Vamos a reducir. Entonces, reducir el volumen C. Para Linux lo vamos a dejar con 9000 megabytes, porque el requisito mínimo son 8 GB, con 9 es suficiente. 9000 megabytes. Y el resto, los 11000 y algo, van a quedar para Windows. Y ahí aplicamos reducir. 9000 megabytes para Linux. Va a quedar una partición. Ya. Quedaron 8 puntos algo no asignado. Esa partición va a ser para Linux. Y la de 11 GB quedó para Windows. Es hacer que bootee la imagen de ¿cuál? De Ubuntu, ¿cierto? Entonces apagan la máquina virtual
la apagan, la que ya está redimensionada. No, tengo que hacer una botada en nada, ¿vale? Ya lo vamos a apagar con comando, a comando. Y vamos a montar el archivo Ubuntu Desktop dentro del lector de CD de esa máquina virtual para que iniciemos desde ahí. No. Seleccionar. Entonces sí, cambian, ¿cierto? En almacenamiento, en vez de que sea el disco de Windows, lo cambian al Ubuntu Desktop. Al Ubuntu Desktop. Claro, y lo cambian de posición. Recuerden que el arranque óptico en primer lugar y disco duro segundo, para que arranque con el sistema operativo nuevo. ¿Ya? Y ahí lo iniciamos. Iniciamos la máquina virtual. Ya. ¿Cuál eliminaste? ¿Eliminaste alguno? Ah, ya. La versión 64 bits. Ahí está. ¿Quieres cambiar el disco? No, pero es el tema. Ya. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hacer el siguiente cambio en la máquina. La máquina la cambian de 32 bits a 64 bits. Es para cambiar la arquitectura. Nada más que ello. Ya. Recuerden que nativamente está instalado Windows, ¿cierto? Entonces lo sigue reconociendo. Lo cambian a 64 bits y ahí inician la máquina virtual. Ya. Y va a detectar como arranque, ¿cierto? El ISO de Ubuntu, de Linux Ubuntu. ¿Cómo? Claro, corre el asistente. Esta es la otra versión de Ubuntu. Mírale esa eso. Cuando están haciendo el asistente o cuando están abriendo el asistente de instalación de Ubuntu, tiene dos opciones. Una de ellas se llama Live CD, que permite probarlo sin instalar. ¿Ya? Y yo puedo probar y si carga en la RAM el sistema operativo, no va a andar tan rápido, pero sí me permite ver cómo va a funcionar. Y también lo puedo instalar en la partición que quedamos. ¿Ya? Entonces en este caso selecciono idioma y selecciono instalar Ubuntu. No probar Ubuntu, instalar Ubuntu, ¿cierto? Probar eso es ver cómo funciona, pero sin quedar alojado en el disco duro, sino que en la RAM. Le digo instalar. Español, instalar. Ya, ahí me pregunta que mínimo me pide 7 GB, tenemos un poco más, estamos bien. En este caso, como estoy haciendo en el notebook, me dice que estoy conectado a una toma corriente y estoy conectado a internet de marca X porque no tenemos la tarjeta conectada a la red de datos, pero igual se puede instalar, ¿cierto? Igual yo lo puedo trabajar. Ya. Instalar. Y ahí me pregunta, ¿cómo detectó que hay un sistema operativo? Me dice instalar
junto a Windows para que estén los dos. O me da la opción de que instale y borre las dos particiones que tenemos, ¿cierto? La partición C y la otra. Yo lo quiero trabajar junto a Windows. Instalar junto a Windows. Y ahí le declaro instalar ahora. No, pero al lado. ¿Ya? Y me pregunta, ¿cierto? De las particiones que va a tener y le digo continuar. Instalar junto a Windows. Y el resto va buscando la ubicación horaria. Español latinoamericano como idioma. Ya, importante en la cuenta cuando la estéis creando, arriba el nombre completo y el nombre de usuario el nombre corto, ¿cierto? Con el nombre de usuario es con el que inicia sesión. Entonces la máquina después cuando inicia queda con una partición, un arranque dual. Y ahí aparece si quiero arrancar con Linux Ubuntu o quiero arrancar con Windows 7. Lo interesante de esto es que si yo entro con Ubuntu, con Linux, voy a ver la partición y los archivos de Windows. Pero si entro con Windows no veo a Linux. ¿Ya? Entonces ya arranco en el sistema operativo Linux, veo los discos y van a aparecer la partición, ahí están. Veo el volumen de Windows, entonces veo los archivos de programa, veo los documentos y puedo entrar, por ejemplo, a la carpeta Users y entro a las carpetas de los usuarios de Windows. Los veo acá. ¿Ya? Veo el escritorio, veo todos los archivos. Perfecto. Ahora voy a reiniciar y voy a entrar en Windows y se van a dar cuenta que no se ven las de Linux. ¿Ya? Voy a reiniciar en Windows y no debería haber la partición de Linux. Ahí arrancó con Windows ahora.
y debería estar oculto, ¿cierto? Entonces, por más que quiera buscar, en ninguna parte está la partición Linux. Si yo reviso el administrador, solamente voy a ver que está particionado, pero no sé qué sistema operativo tiene. Pero no veo los archivos del otro equipo. Técnicamente son dos máquinas distintas. Están separados la documentación. Ahí está. Sé que aquí está Linux, pero no veo. Sé que ahí está, nada más que ello. Entonces tenemos la partición dual.